Bien, veamos ahora lo que les decía la desviación estándar. Primero, hay que entender que la desviación estándar es el resultado de sacarle la raíz cuadrada a la varianza, ¿no? Y la varianza en realidad se calcula a partir de la sumatoria de las diferencias de los valores observados respecto a la media elevadas al cuadrado, y ese total deberemos dividirlo entre el número de observaciones. Esa va a ser la varianza. A ese valor nosotros le sacamos la raíz cuadrada y vamos a obtener la desviación estándar, ¿ya? Algo que deben recordar siempre es que la desviación estándar nos arroja dos tipos de valores, uno positivo y uno negativo, ¿ya? Siempre el valor que obtengamos al calcular la desviación estándar va a tener esos dos signos, ¿no? El positivo y negativo. ¿Por qué? Porque es una raíz cuadrada y el resultado de toda raíz cuadrada, pues, o es positivo o negativo. Tiene esos dos signos, ¿no? Y si ustedes recuerdan la ecuación o la forma de la curva que vimos en los ejercicios, pues la desviación estándar lo que nos muestra es cuál es la variación máxima, tanto positiva como negativa, en términos de dispersión respecto a la media aritmética, porque si se fijan, eso es lo que estamos calculando, ¿no ve? La dispersión de cada una de las variables respecto a la media. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros calcular. Bueno, fíjense que el calcular manualmente se nos complica un poco cuando nosotros trabajamos en una hoja. Pues tendremos que primero calcular las diferencias, después de las diferencias elevarlas al cuadrado, después de elevarlas al cuadrado sumarlas, dividirlas entre n. Eso me va a dar la varianza. Y después le voy a sacar la raíz cuadrada a la varianza y voy a tener la desviación estándar y recién habré obtenido el valor que me interesa. Pero veamos cómo se puede hacer este trabajo en el Excel, ¿ya? Vamos a partir de un ejercicio similar que teníamos hace rato, donde tenemos 4 años. El primer año tenemos un valor de 1520, el segundo de 1720, el tercero de 1350 y el cuarto de 1980. Y ahora me dice calcular la desviación estándar, ¿ya? Para calcular la desviación estándar, tendría que hacer toda esta operación, o puedo primero calcular la varianza, ¿ya? Aquí está la varianza punto P. ¿Qué es ¿por qué ponemos varianza punto P? Porque nos va a calcular la varianza de un número finito y determinado de observaciones, ¿ya? Entonces le pongo var.p, abro paréntesis, ¿ya? Y luego me muestra qué números debo seleccionar. Y es como en la media aritmética que veíamos antes, en la función promedio, lo que hago es decirle que me calcule la varianza de los valores que están desde 1520 hasta 1980. Cierro paréntesis y ya me va a calcular, una vez que le dé enter, me va a calcular automáticamente la varianza. O sea, va a aplicar automáticamente esta fórmula, la computadora. Va a calcular primero la diferencia de cada una de las observaciones respecto a la media, después cada uno de esos valores los va a elevar al cuadrado, los va a sumar todos esos valores y luego lo va a dividir entre 4, que es el número de observaciones. Pero bueno, aquí la máquina lo está haciendo de manera directa. Y después lo que nosotros podemos hacer
es calcular la raíz cuadrada de ese valor, ¿no? La función en el Excel es raíz, o sea, ponemos siempre para iniciar una función igual raíz, abro paréntesis y le digo que me calcule la raíz cuadrada de ese número. Cierro paréntesis, le doy enter y me va a dar un número que es 234 con 77.383 100 milésimas. Pero hemos dicho que los valores los vamos a obtener con 2 decimales. Ahora en este caso, en vez de aumentar decimales, me voy a ir a la función de número y disminuir decimales, y voy a disminuir los decimales a 2 decimales, ¿no? Entonces me va a dar 234 con 77 centésimas, que si nosotros vemos vendría a ser el valor racional, porque como los valores están en bolivianos, eso me quiere decir que la desviación respecto a la media en términos de bolivianos va a ser de 234 bolivianos con 77 centavos. Tanto en lo positivo como en lo negativo. No nos olvidemos que el signo es positivo o negativo. Bien, esa es una forma que tenemos nosotros para calcular. La otra fórmula que podemos utilizar para calcular directamente la desviación estándar y no utilizar la varianza es pues aplicar la ecuación de desviación estándar poblacional que tiene la computadora. ¿Y qué es lo que hacemos? Ponemos igual, que es función, ponemos desviación estándar, o sea, desbest, es desviación estándar, punto P. O sea, queremos calcular la desviación estándar de una población determinada, o sea, de valores ya determinados. Abro paréntesis y ahora tengo que mostrar y decirle a la máquina qué valores quiero que me calcule su desviación estándar. Entonces, igual que hicimos antes, le mostramos en qué celdas está el rango de números sobre los cuales queremos que calcule la desviación estándar. Cierro paréntesis y le doy Enter. Fíjense, me da automáticamente el mismo resultado que habíamos calculado antes, solo que ahora también hago lo mismo, disminuyo el número de decimales para tener un valor racional, pues estoy hablando en términos de bolivianos, los bolivianos se calculan hasta en centavos de boliviano, entonces me dice que la desviación estándar va a ser respecto a la media de más o menos 234 bolivianos con 77 centavos. Es decir, que del valor de la media que habíamos calculado, ese valor podría variar hasta con 234 bolivianos con 77 centavos en términos positivos y en términos negativos. O sea, aumentar en 234 con 77 centavos o disminuir en 234 con 77 centavos, ¿no? Entonces, fíjense que esta es otra forma que nosotros tenemos para calcular la media aritmética, o perdón, la desviación estándar de manera directa y sin necesidad de hacer el cálculo primero de la varianza y luego de sacarle la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar, ¿no? Este es un método rápido. Bien, veamos ahora, voy a borrar esto temporalmente. Y vamos a ver otro ejercicio. ¿Eh? Aquí tenemos otro ejercicio que me pide calcular la desviación estándar, pero fíjense, ahora es algo similar a lo que calculamos de la media, pero en este caso nos estaría mostrando los valores en términos porcentuales. Entonces vamos a tener el 3%, 5,4 de... perdón, 5,4 décimas por ciento, 2,58 décimas por ciento, 4,36 centésimas por ciento, 3,19 centésimas por ciento y 2,86 centésimas por ciento. De hecho, si ustedes se fijan, ya me ha calculado parte tanto de la varianza como de la desviación.
Pero veamos primero en la varianza. Si nosotros ponemos la tecla F2, que es edición, vamos a ver que solo me está calculando la varianza de 4 valores de estos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros queremos que nos calcule de todos. Entonces, ¿qué hacemos? Exactamente como hicimos antes, en el ejercicio de promedio, marcamos en bloque qué valores queremos que cambien y nos vamos con el cursor, apretamos la función de Shift o la función del mouse de marcar bloque y marcamos en bloque todas las celdas en los que tenemos números que nos calcule la varianza, la computadora. En este caso, desde la celda B4 hasta la celda B9 y le damos Enter, ¿no? Aquí ya me ha hecho un cálculo de la varianza que me sale con decimales bastante grandes, ¿no? Y fíjense, he puesto en porcentajes, porque el valor me tiene que salir en porcentajes, pero me sale un número bien pequeñito, ¿no? En términos porcentuales, el 1%. En este caso, si lo que quisiera es calcular solo la varianza, sería prudente aumentar a por lo menos 4 decimales, ¿ya? Entonces, fíjense, la varianza va a ser de 99 milésimas por ciento. Perdón, 10 milésimas por ciento. Ahora, para calcular, que en realidad lo que nos interesa es calcular la desviación estándar, tenemos que hacer la modificación también de la fórmula, ¿no ve? Porque cuando le damos F2, vemos que igual solo nos está calculando 4 de los 6 valores que queremos que calcule. En ese caso tenemos que hacer la variación, decirle que queremos que nos calcule la desviación estándar de los 6 valores, ¿no es cierto? O sea, hacemos la edición de la fórmula, pero solo marcando el bloque, le damos Enter y nos va a arrojar un número en términos absolutos. Tengo que poner en porcentaje, ¿por qué? Porque los valores que estamos calculando están en porcentajes. Por tanto, tengo que ver cuánto va a variar en términos porcentuales. Hemos dicho que tenemos que trabajar con 2 decimales, entonces vamos a poner los 2 decimales. Y fíjense entonces que me saca que la desviación estándar de estas observaciones respecto a la media va a ser de 99 centésimas por ciento más menos 99 centésimas por ciento. Es decir, que la media va a variar en 99 centésimas por ciento hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Pero fíjense que de esta manera, con bastante facilidad, nosotros podemos calcular la desviación estándar con ayuda de la computadora, teniendo ese único cuidado que según el número de observaciones que tengamos, tendremos que variar el rango de observaciones que la máquina va a calcular, ¿no? Porque si no hacemos esa variación, obviamente nos va a sacar un otro valor, ¿ya? Un valor diferente que no va a ser representativo de todas las observaciones que nosotros deseamos hacer.